Ellos mintieron, el ejército no podía hacer nada contra la epidemia, sabían que no iban a poder detenerlo y nos engañaron. Han pasado semanas desde el día en el que los aparatos eléctricos dejaron de funcionar. Primero comenzó como una serie de idas de luz esporádicas, pero más tarde esas idas de luz se convirtieron en apagones de varios minutos. Finalmente, uno de esos apagones puso punto final y la electricidad jamás volvió. El día en el que junto a Manuel y Carla, tuve la idea de refugiarnos a esperar al ejército, fue el comienzo del verdadero horror. Había pasado no más de un mes desde que nos establecimos en la casa de Carla, un apartamento ubicado en un barrio residencial cercano al centro de la ciudad de Madrid, en España. La comida comenzó a escasear, y ninguno de los que estábamos allí tenía ganas de salir al exterior a buscar provisiones. Recuerdo bien que exactamente el día 9 desde que estábamos allí, comenzaron los fallos en la electricidad, y finalmente, el día 12, nada se volvió a encender. Nuestros teléfonos móviles duraron un par de días más, aunque no eran mucha cosa. Tuvimos que contemplar horrorizados como hordas de aquellos seres cruzaban la calle, buscando carne fresca, buscándonos a nosotros. La comida que quedaba solo nos iba a dar para unos 3 días, por lo que, tras una dura reflexión, decidimos salir al exterior. Para ello, teníamos que trazar un buen plan, no pensábamos en salir fuera sin saber con qué nos íbamos a encontrar allí, y aunque saliera bien, cuando volviésemos a casa, esas cosas nos seguirían, sabrían que estábamos en el apartamento y no tardarían en lograr entrar y devorarnos. Por primera vez en semanas, Manuel y yo salimos del apartamento, mientras que le dije a Carla que se quedara dentro, no quería ponerla en peligro. Mientras salía por la puerta, Carla me cogió del brazo, me dio un beso, y me dijo que volviera sano y salvo. Manuel llevaba su bate de béisbol, y yo mi palo de cricket. Aparte de eso, volvimos a ponernos los trajes de neopreno, no queríamos correr riesgos innecesarios. Antes de irnos del edificio, decidimos saquear el resto de los apartamentos que había. Afortunadamente, no encontramos ningún muerto viviente, pero desafortunadamente tampoco encontramos comida, al menos en buen estado. Las cartas estaban echadas, teníamos que salir, por lo que desde una de las ventanas del apartamento 3C, analizamos la calle. Estaba absolutamente plagada de esos seres, por lo que tendríamos que encontrar algún modo de cruzar la zona, quizá por una ruta alternativa. Desgraciadamente, no había rutas alternativas, así que pensamos en distraer a aquellas cosas. Buscamos por todos los apartamentos objetos que hicieran ruido, y en total reunimos 13 despertadores. Nos dirigimos a la azotea, y una vez allí, comenzamos a poner la alarma a todos y los lanzamos hacia ambos extremos de la calle. Nuestro propósito era que las alarmas atrajeran a los muertos vivientes y les distrajeran mientras Manuel y yo íbamos discretamente a la tienda que había justo enfrente del portal de Carla y saqueábamos todos los víveres posibles. La idea funcionó, al menos parcialmente, ya que algunos de los despertadores se rompían nada más caer al suelo, y no me extraña, de hecho, lo curioso fue que algunos aún funcionaran después de una caída de más de 7 metros. Bajamos rápidamente al portal, y una vez seguros, salimos al exterior. Todos los muertos se habían separado del centro de la calle. Caminamos sigilosamente hacia la tienda, que por suerte estaba abierta. Una vez dentro empezamos a coger toda la comida que aún no había caducado, y la llevamos hacia el portal. No recuerdo bien cuántos viajes hicimos en aquellos 2 minutos desde la tienda al portal y viceversa, pero estoy seguro de que batimos un récord. Sin embargo, había algo con lo que no habíamos contado, y pasa y resulta, que cuando Manuel estaba levantando una caja de zumos de naranja, una de esas cosas, que supongo que sería el dueño de la tienda, se le abalanzó encima. Menos mal que llevaba el traje de neopreno, porque si no jamás lo habría contado. En ese momento yo estaba volviendo del portal tras haber dejado una caja de patatas fritas, y la verdad, la imagen de un muerto viviente mordiendo a Manuel en el brazo me dejó un poco paralizado. Sin embargo, agarré mi palo de cricket y con todas mis fuerzas le di un buen golpe en la cabeza a ese monstruo. Jamás se me olvidará el crack que hizo su cabeza al partirse en dos. Manuel se levantó, temblando, por lo que le dije que volviera al portal, que ya llevaba yo la caja de los zumos de naranja. Tardé un rato en darme cuenta de que los despertadores habían dejado de sonar, y de que todos los muertos vivientes habían oído el jaleo en la tienda, por lo que en ese momento todos venían hacia nosotros. Corrí lo más que pude, con Manuel detrás, pero la caja de zumos me ralentizaba, así que hice fuerza y la lancé hacia el portal. La caja llegó, y nosotros también, pero ahora todas esas cosas sabían dónde estábamos. Volvimos aterrorizados a casa de Carla.
Por el lado bueno, teníamos mucha comida, pero por el lado malo, también teníamos a todos esos monstruos en el portal, cuya puerta no iba a durar mucho. No estoy seguro por qué ocurrió, pero a unos 17 kilómetros de la casa de Carla, se produjo una gran explosión que iluminó el horizonte, y también hizo mucho ruido. De repente los muertos se alejaron del portal, como si nosotros ya no les interesáramos, y se fueron en dirección de la explosión. Esta experiencia nos había servido de lección a Manuel, Carla y a mí, por lo que llegamos a la conclusión de que teníamos que abandonar nuestro refugio. En 2 horas tuvimos todo preparado, pero antes de largarnos nos dimos un buen banquete, queríamos irnos con energías suficientes. Nos íbamos a dirigir hacia Calaste, el pueblo de la novia de Manuel, Sonia. Salimos al amanecer, cuando el sol se asomaba por el horizonte y poco a poco la ciudad se iba iluminando. Hace un par de años que mi primo me enseñó a conducir un poco, por lo que pudimos tomar el coche de los padres de Carla y usarlo para hacer nuestro viaje más ameno. No recuerdo bien si fueron 2 o 3 horas el tiempo que estuve conduciendo, pero el viaje fue muy tranquilo, sin un solo muerto viviente a la vista. Supongo que la explosión se había llevado la atención de todos aquellos seres, así que no teníamos problema porque, además, el pueblo de Sonia estaba justo en la dirección contraria a la explosión. Vi el cartel de bienvenido a Calaste a un lado de la carretera, y me sentí esperanzado cuando vi el pueblecito rural a lo lejos. La sonrisa de mi cara se borró en cuanto me di cuenta de que el pueblo estaba absolutamente vacío, ni personas, ni monstruos. Desperté a Manuel, que un poco dormido, me indicó paso a paso cómo llegar a casa de los abuelos de Sonia. Llegamos en 5 minutos, y la verdad, me esperaba algo más que una cabaña cerca de las afueras del pueblo. Salimos del coche, y me acerqué a la puerta de la casa. De repente escuché un fuerte gruñido detrás de mí, y cuando miré, vi que Carla y Manuel se habían convertido en muertos vivientes. Me desperté empapado en sudor, y miré a Manuel, que conducía tranquilamente mientras yo y Carla dormíamos en la parte de atrás del coche. Manuel se giró, me miró y me dijo: ya hemos llegado. El pueblo era totalmente diferente al que soñé, había muchas casas, pero ningún bloque de apartamentos, era un lugar tradicional. Bajamos del coche y llamamos a la puerta de la casa de los abuelos de Sonia. Nadie respondía, así que nos dimos media vuelta para regresar al coche. De repente una de las ventanas de la casa se abrió y una voz femenina nos preguntó quiénes éramos. Manuel se dio la vuelta y le dijo que era el novio de Sonia, la mujer, que era una anciana, supongo que la abuela de Sonia, le dijo a Manuel que Sonia se había marchado con su abuelo a buscar provisiones a un pueblo cercano, pero que no habían regresado. La señora nos invitó a entrar, y una vez dentro, nos explicó de manera más tranquila lo que pasó. El día que comenzó todo, el mismo día que fui con Carla al cine a ver Noche de Fin de Año, Sonia llegó al pueblo, con intención de pasar allí el año nuevo, pero la llegada de la infección provocó el miedo en los habitantes del pueblo y, estos, necios de lo que les pasaría, decidieron irse de Calaste para ir a las grandes ciudades, donde pensaron que estarían protegidos. Eso quería decir que el lugar donde estábamos era seguro. Manuel no estaba tan contento, puesto que quería ir a rescatar a Sonia. Yo le expliqué que era peligroso, y aunque rescatara a Sonia, podría alertar a los infectados que quizá hubiera en el otro pueblo y atraerlos aquí. Manuel se calmó, pero sabía que iba a intentar algo. Igualmente cuando llegó la noche, después de cenar, nos fuimos a dormir. Estuve despierto hasta las 5 de la madrugada, solo para asegurarme de que todos estaban durmiendo. Me enfundé el traje de neopreno, tomé mi bate de béisbol, y salí de la casa. No me hacía ilusión dejar a mis amigos allí, confusos, pero tenía que hacerlo. Sonia estaba en peligro, o quizá estuviera muerta, pero tenía que saber qué estaba pasando. Fui en dirección al pueblo, la luna iluminaba todo el camino, por lo que no tuve problema en llegar allí. Tardé unos 20 minutos en alcanzar el pueblo vecino, y comencé a buscar a Sonia. Sabía que ella había estado allí, así que seguí buscando. De repente escuché unos ruidos extraños, cuya procedencia desconocía. Allí lo vi, era un hombre mayor, un anciano, era uno de ellos, un muerto viviente, por lo que fui corriendo hacia él y le golpeé con todas mis fuerzas. Por desgracia, no era el único, ya que a lo lejos pude ver un enorme grupo de infectados, unos 20 más o menos, dirigiéndose hacia aquí. Corrí hacia una de las casas, y tras cerrar bien la puerta principal y trasera e incluso tapiarlas con 2 muebles, subí al segundo piso y entré en una habitación. Desde ahí pude ver, a través de una ventana, cómo se acercaban más y más esos monstruos.
Cuando llegaron justo a la calle donde estaba, me alivié porque pensé que iban a continuar su marcha. No sé qué pasó, pero se quedaron quietos enfrente de la casa en la que estaba, como si supieran que yo estaba ahí. Estaba atrapado. Me desperté a las 9 de la mañana, abrí las cortinas de la habitación y sin querer desperté a Carla. Le di los buenos días, un beso en la mejilla, y me fui a la habitación de Sonia, donde dormía Manuel. Había un problema, él no estaba. Le busqué por toda la casa, pero no le encontré, ni a él, ni al bate de béisbol y al traje de neopreno. Se había marchado, quizá a buscar a Sonia, o quizá nos abandonó. Esto último era una idiotez, pero era posible, por lo que sin despertar a nadie me puse mi traje de neopreno y cogí mi palo de cricket y salí de la casa. Un sendero llevaba al pueblo vecino, donde la abuela de Sonia nos dijo que ésta se había marchado. Tardé un cuarto de hora en llegar a aquel lugar, que se parecía mucho al otro pueblo. De repente divisé a lo lejos a un grupo de infectados, no serían más de 20, pero aún así tenía que tener cuidado. ¿Era posible que este grupo estuviera buscando a Manuel? La verdad es que no tenía ni la más mínima idea de dónde buscar. Decidí comenzar por buscar en una casa cercana a la entrada del pueblo, pero la puerta trasera estaba cerrada, aunque en realidad estaba tapiada con un mueble, por lo que decidí ir a la casa de al lado. Esta sí que estaba abierta, por lo que me adentré en su interior. Había un ambiente fresco en el lugar, por lo que me relajé un poco. Estaba buscando en la cocina, cuando de repente escuché pasos en el piso de arriba. Sube lentamente las escaleras empuñando el palo de cricket, listo para golpear. El ruido provenía del dormitorio, por lo que, cuidadosamente, entré allí. En la cama que había en aquella habitación, alguien se estaba escondiendo bajo una manta. Pregunté si había alguien ahí, para ver si reaccionaba, pero no lo hizo. Me acerqué poco a poco, y cuando estuve lo suficientemente cerca, tiré de la manta. Había una persona, no un muerto viviente, una persona, viva, que no era Manuel. Le dije que no iba a pasar nada, que estuviera tranquilo, y cuando levantó su mirada, vi que era Sonia, la novia de Manuel. Antes de la epidemia, ella iba al mismo instituto que yo, y aunque nunca habíamos hablado, la reconocí. Por desgracia, ella no me reconoció, por lo que cuando le dije que viniera conmigo, que estaría a salvo, no confió en mí. Me dijo que su abuelo le había dicho lo mismo, y que ahora era uno de ellos y estaba en la calle. Miré por la ventana, y de entre todos los muertos que allí había, pude distinguir fácilmente al abuelo de Sonia, ya que su cadáver estaba tirado en el suelo, con el cráneo partido en dos. De repente, en la casa de al lado, vi una silueta mirando por la ventana, era Manuel. No podía llamarle, esas cosas me verían, tenía que comunicarme con él de algún modo. Tuve una idea, tal vez sería un suicidio, pero era la única manera. Busqué por toda la casa un rotulador y unos papeles, y cuando los encontré, puse en marcha mi plan. Llevaba casi 5 horas encerrado, no podía salir. De repente oí como la puerta de la casa de al lado se abría, y de allí salió una figura tambaleante, otro infectado. De repente ese infectado se acercó de entre todos los demás hacia enfrente de la puerta de la casa en la que yo estaba y pude ver que era él. En su pecho tenía colgando un papel en el que decía: Sonia está en la casa de al lado. Luego se dio la vuelta y vi que tenía otro papel que decía: finge que eres uno de ellos. Después, volvió a la casa de al lado. Bajé rápidamente las escaleras, y al salir de la puerta, empecé a caminar como si fuera un muerto viviente, e incluso hice algunos sonidos como ellos hacen a veces. Finalmente llegué a la casa de al lado, y cerré la puerta. Escuché como Manuel subía rápidamente las escaleras, y venía hacia el dormitorio. En cuanto él vio a Sonia, se puso a llorar y la llamó. Ella se dio cuenta de quién era, y se puso a llorar también. Ahora que estábamos todos reunidos, teníamos que salir de allí. Imitando a los infectados, nos marchamos de la casa, y del pueblo. Una hora antes. Él me despertó al levantar la persiana, pero no me importó. Tras darle un beso, se fue de la habitación. Yo me quedé tumbada en la cama, aún tenía sueño, y lo que había ocurrido estos últimos días me había dejado bastante fatigada. La verdad es que nunca me había fijado en él, siempre pasaba desapercibido, hasta que me invitó a ir al cine aquel día, y vi que era una persona fantástica. Eran cerca de las 10 de la mañana, cuando la abuela de Sonia, que se llamaba Dolores, me vino a preguntar dónde estaban Manuel y mi novio. Se habían marchado, los dos sin avisar.
Estaba completamente segura de que se habían ido a buscar a la tal Sofía, la novia de Manuel. No sabía qué hacer, me sentía impotente ya que no podía salir, no podía dejar sola a Dolores. Me puse muy nerviosa, pero me calmé cuando más o menos una hora después vi que regresaban con una chica. Llegamos sanos y salvos a casa, y lo mejor, era que no nos había seguido esas cosas. Sonia estaba muy asustada, había perdido a su abuelo y casi muere allí atrapada. Carla vino hacia mí, me abrazó, y con la voz temblorosa me dijo que nunca más volviera a hacerle esto. Yo la abracé y le dije que había sido la primera y última vez que hacía eso. Manuel me dijo que necesitaba hablar conmigo, por lo que fuimos al exterior de la casa. Me contó que cuando fue al pueblo vecino a buscar a Sonia, se encontró en mitad de la calle un infectado, anciano, que se parecía mucho al señor que aparecía con Dolores, la abuela de Sonia, en una fotografía. En efecto, el cadáver que vi tirado en el suelo desde la casa donde estaba Sonia antes, estaba ahí porque Manuel le había derribado de un golpe. Le dije que no contara nada, y que no se preocupase, que el abuelo de Sonia era un infectado, por lo que ya no era él. Manuel se tranquilizó, y volvimos al interior de la casa. Afortunadamente, antes de quedarse atrapada, Sonia pudo guardar toda la comida que consiguió en el pueblo en una enorme bolsa. En total había unas 90 latas de conservas, por lo que tendríamos alimento para mucho tiempo. 2 semanas después, la vieja radio del abuelo de Sonia captó una emisión. No se oía muy bien, pero sabía que era una voz humana. Con la radio en la mano, subí al tejado de la casa para obtener una señal mejor y oír correctamente la voz. No podía dar crédito a lo que oía, una persona hablaba a través de la radio, y decía que existía un lugar seguro, sin infección, protegido. Galicia, allí era desde donde ese hombre transmitía, y donde se encontraba ese lugar seguro. Rápidamente se lo dije a todos. Teníamos que ir allí, a 700 kilómetros de nuestra posición actual, un duro camino, sin duda, pero aún teníamos comida, y el coche, por lo que no había un mejor momento para irse que ahora. Tras preparar todo, subimos al coche, yo de conductor, Manuel de copiloto, y Carla, Sonia y Dolores en el asiento de atrás. Con un rugido seco el motor arrancó, y nos despedimos de aquel pueblo, Calaste. El viaje iba a durar unas 6 horas, si no hacíamos paradas, claro. Y así, es como en nuestro grupo ahora había 2 personas más. Puedo decir que nuestra gran odisea acabó ahí, que llegamos al lugar seguro, vivimos felices, y todo acabó bien, pero eso no fue lo que pasó. Veréis, aún queda mucho para que esta historia llegue a su fin. Esta historia continuará.